Nunca imaginé que escucharía la verdad en el altar. Su venganza fue increíble. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La iglesia estaba llena. Fragancia de flores, risas nerviosas, un murmullo impaciente. Yo sonreía, ilusionada, viviendo la fantasía de un amor eterno. Pero el aire se volvió pesado en un instante. Mi corazón latía con fuerza, como si supiera lo que estaba por suceder. Él, mi prometido, estaba erguido frente a mí, con una mirada que parecía flotar entre la alegría y la tormenta. La luz del sol entraba por las vitrinas, reflejándose en sus ojos, pero en ese brillo había algo oscuro, algo que ya no podía ignorar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sus manos temblaban levemente, y mi pecho se apretó. ¿Qué estaba ocurriendo? Las campanas sonaron, y con cada din, mi ansiedad crecía. A mi lado, mis amigos sonreían, pero sentí la preocupación en sus gestos, sus miradas se cruzaban. La atmósfera cambió. Un silencio profundo se posó sobre el lugar justo cuando el sacerdote comenzó a hablar. Todo parecía un sueño hasta que ella apareció, Rosa, su exnovia. Entró como un fantasma, con una elegancia que cortaba la respiración. Sus ojos, fríos como el invierno, buscaban los de Daniel. Su aparición transformó la alegría en un murmullo inquieto. Las caras a mi alrededor se tornaron de asombro e incomprensión. Ella caminaba lentamente, como si disfrutara del caos que causaba. El aire se volvió denso, podía sentir el sudor frío deslizándose por mi frente. «No puedes casarte con ella», exclamó, su voz resonando como un grito desgarrador en la sala. Cada palabra era una puñalada en mi corazón. Mis manos temblaban. La gente comenzó a murmurar, ojos ávidos de drama. Daniel, al principio paralizado, finalmente reaccionó. Su rostro se tornó rojo. «Rosa, por favor», trató de implorar, pero ella continuó, desatando una tormenta de palabras que nunca imaginé escuchar. «Yo sé la verdad. La verdad que él siempre ocultó». A cada frase me sentía más pequeña, como si me hundiera en un abismo. Los asistentes intercambiaron miradas en shock, y el clamor se convirtió en un eco de dudas. ¿Qué estaba pasando? Daniel intentó calmar la situación, pero la atmósfera estaba cargada de tensión, expectativa. La venganza de Rosa era palpable, y yo solo quería desaparecer. «Te amo». «¿Creías que me iría así como si nada?», gritó, con lágrimas brotando de sus ojos. Mis pensamientos giraban. ¿Cómo podía amar a alguien que había causado tanto daño? Era como si un destello de luz se hubiera apagado en mi mundo, y una pregunta me atormentaba: ¿cuánto más me ocultaría? La voz del sacerdote se volvió un murmullo lejano. Sentí el sudor frío en mi nuca. Con cada momento, la realidad se torcía en una espiral de dolor y revelaciones. La gente alrededor empezó a acomodarse, como si la escena se volviera un espectáculo. Rocas en mi pecho, el aire escaso, y entonces, a lo lejos, un grito: «Espera», todo se detuvo. Miré a Daniel, sus ojos decían más que 1000 palabras. La revelación que se avecinaba prometía cambiarlo todo. ¿Qué giraba en su interior? El silencio se volvió ensordecedor. En un instante, su expresión se iluminó, y la sombra en su rostro se transformó en determinación. La verdad estaba a punto de salir. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale duro al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad.
Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar. El aire estaba tenso, la incertidumbre colgaba entre nosotros, pesada y tangible. Los ojos de todos llevaban la carga de sus propias preguntas, y el murmullo bajo pronto se desvaneció en un silencio que dolía. Rosa, todavía en el centro del escenario emocional, había interrumpido lo que prometía ser el capítulo más feliz de mi vida. Y a pesar de que el amor se suponía que debía brillar con claridad, ahora estaba cubierto en dudas y sombras. Daniel respiró profundo, como si cada inhalación le diera la fuerza que necesitaba para enfrentar la tormenta. Su mirada se centró en Rosa, y en ese momento, su voz resonó, rompiendo el silencio sepulcral. ¿Por qué, Rosa? ¿Por qué ahora? El ruego en su voz era un eco distante de lo que solía ser entre ellos, y sentí una punzada de compasión por él. Era evidente que su propia lucha interna comenzaba a mostrar sus fisuras. Las palabras de Rosa fluyeron como una corriente desbordada. No puedes ignorar lo que somos, lo que vivimos. Fuiste mío antes de ser de ella. ¿A dónde creías que iría? ¿No te das cuenta de que te amo? Cada declaración era un golpe contundente, y su amor parecía un fuego que no podía extinguirse. Pero en su entrega había un matiz oscuro. ¿Era amor o una obsesión disfrazada? Un nudo en mi garganta me costaba respirar. Solo podía pensar en Daniel y en la tormenta emocional que lo arrollaba. Si alguna vez había dudas sobre lo que él sentía, ahora no sabría qué pensar. Y aunque mi corazón peleaba por aferrarse a la imagen del amor que construimos, el caos estaba desgastando esa ilusión. La ardiente mirada de Rosa aún estaba fija en él, arrastrando cada fragmento de fe que había depositado en su unión. Rosa, ya no somos nada, insistió Daniel, pero su tono quebrado delataba su vulnerabilidad. Sentí como mi estómago se revolvía. Su voz contenía una mezcla de certeza y miedo, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo tanto como a ella. La atmósfera vibraba, y yo, atrapada entre sus emociones, me preguntaba si alguna vez había sido suficiente. La multitud empezó a murmurar el recital de amor, celos y traición los había absorbido como un circo. Pero en medio de la tempestad, un pequeño rayo de esperanza emergió. Mis amigos, que permanecían a mi lado, se acercaron. Uno de ellos, Carla, tomó mi mano con fuerza, transmitiéndome un poquito de su valentía. No estás sola, susurró. En ese instante, su apoyo me brindó un estímulo que creía perdido. Basta. Grité, casi sin pensar. La voz resonó con la fuerza que no sabía que tenía. El murmuro se detuvo y todos los ojos se volvieron hacia mí. La incertidumbre había roto algo dentro de mí, y no podía quedarme inmóvil. Es hora de que Daniel hable. La verdad, Daniel. Quiero saber la verdad, añadí, desahogando el peso de mis luchas internas. Toda la iglesia contenía la respiración. Daniel me miró, y el brillo en sus ojos cambiaba, surgiendo entre la confusión y la determinación. Lo siento mucho, Ana, empezó, sus labios temblando, esto no es solo entre Rosa y yo. Hay cosas que nunca te conté. ¿Cómo supe que ella había hecho todo esto? Porque algo me pasó en ese tiempo. Rosa no estuvo sola en esto, mi corazón dio un vuelco. La revelación que se erguía entre nosotros amenazaba con romper aún más las ya quebradas piezas de lo que había considerado un amor puro. Las palabras que necesitaría escucharlas nacerían de su boca, pero temí que lo que viniera me haría caer aún más profundo. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, mi voz cargada de emoción. Dime, ¿qué eres tú realmente para ella? Antes de que la respuesta pudiera escapar de sus labios, un sonido llegó desde el fondo. La puerta de la iglesia se entreabrió de golpe, y una sombra entró, trayendo consigo un aire fresco pero cargado de tensión. Otra persona. Otra revelación que podía cambiarlo todo. Rosa, Daniel y yo nos giramos hacia el nuevo intruso. Era un hombre conocido, aunque su presencia allí carecía de sentido. ¿Qué hacía él aquí?
¿Y qué más traía consigo? El corazón. Palpitaba en mi pecho a medida que la inquietud y el temor se apoderaban de mi ser, mientras me preparaba para una revelación que podría darle un giro inesperado a toda esta historia. El hombre se acercó a la escena con pasos firmes, sus ojos fijos en Daniel. La confusión se apoderó del ambiente, y un murmullo creciente recorrió la iglesia como un torrente. La mezcla de reacciones en los rostros de los asistentes era evidente, algunos estaban intrigados, otros desilusionados, y un puñado parecía terriblemente asustado. ¿Qué haces aquí, Javier? La voz de Daniel brotó, tensa y furiosa. Su postura se endureció, como si intentara absorber la débil energía del momento para resistir el impacto de su llegada. Vine a evitar que esto se convierta en un desastre aún mayor, dijo Javier, su tono grave. No tienes idea de lo que estás a punto de desatar, Daniel. Se giró hacia Rosa, y su mirada contenía una mezcla de preocupación y arrepentimiento. Rosa, ¿realmente crees que esto te traerá felicidad? Mentir sobre el pasado nunca es la respuesta. Mi corazón latía con fuerza. ¿Quién era este hombre? Las palabras de Javier resonaron con un peso que hacía eco en los oscuros secretos que parecían acechar a todos nosotros. A medida que el silencioso tormento se aferraba a los rostros de la multitud, sentí que el tiempo se detenía. La revelación estaba por desnudarse, y su crudeza podía ser devastadora. Javier, ¿de qué hablas? Esto no te concierne, replicó Rosa, su voz temblando entre la rabia y la sospecha. Pero su resistencia era débil, y algo en su mirada indicaba que el pasado la perseguía, más de lo que estaba dispuesta a admitir. No puedes seguir huyendo de lo que ocurrió esa noche, insistió Javier, sus ojos cruzando una línea peligrosa. Es hora de que todos sepan la verdad sobre la ruptura que vivieron, sobre lo que realmente pasó entre ustedes. La tensión incrementó, y el aire se volvió denso de emoción, las palabras pendiendo al borde de sus labios, esperando, listas para explotar. ¿Qué noche? Preguntó Daniel, su voz casi inaudible, como si le costara asimilar la magnitud de lo que se cocinaba. ¿Qué estás insinuando? Todo lo que pasó entre tú y Rosa tiene una historia que no han querido enfrentar. Javier se dirigió a él, su voz profunda y resonante. Lo que se rompió, lo que se olvidó, no puede seguir siendo un secreto. La verdadera razón por la que se separaron no fue solo la distancia. Hubo decisiones desesperadas y consecuencias que se arrastran hasta este mismo momento. Un susurro recorrió la iglesia. Yo sentía el peso de cada palabra como si fueran proyectiles que atravesaban el aire. La rabia y la ansiedad se entrelazaban dentro de mí. El pasado de Rosa y Daniel estaba en primer plano, y yo no sabía cuánta verdad podría soportar escuchar. ¿Por qué tienes que hacer esto ahora? Rosa retrocedió, su voz apenas un hilo, y la desesperación evidente en su expresión me hizo sentir una punzada de dolor. Míralo. Lo estás dañando, gritó, apuntando a Daniel, quien se mantenía en pie, temblando entre la confusión y el miedo. Esto no es sobre ti, ni sobre mí. Es sobre él, sobre lo que mereces saber, dijo Javier, su mirada depositando el peso de una verdad ominosa en el aire. ¿Sabes cuántas veces anhelé no haberlo hecho, Rosa? Pero ya no puedo quedarme en la sombra, y tú tampoco deberías. Daniel se giró hacia mí, el terror en sus ojos multiplicándose. Ana, sus palabras se dispersaron, incapaces de crecer ante el horror de lo que estaba ocurriendo. Entonces, ¿qué? ¿Te quedas ahí mirando mientras la traición se despliega ante ti? Javier lo desafió, y el grito de su valentía resonó con crudeza. No tienes que ser parte de este ciclo de mentiras. La verdad te liberará. El anhelo por entender lo que se escondía entre sombras se convertía en un clamor en mi interior. ¿Qué pasó, Javier? Dímelo todo. Mis palabras romperían la barrera de silencio, y la vulnerabilidad que compartíamos se tornaría en un grito de esperanza en medio del caos. Javier se estremeció al escuchar mi ruego, y en un instante, la gravedad del momento se materializó en una revelación que todos estábamos esperando.
Lo que sucedió aquella noche fue más allá de lo que puedes imaginar. No fue solo una traición, fue una decisión que resonó en el presente. La venganza se alzó como un espectro, y ahora está aquí, acechando en cada rincón. Mis ojos se elevaron hacia Daniel, cuya vulnerabilidad se tornaba cada vez más palpable. En ese instante, el miedo y el deseo de la verdad se entrelazaban, formando un nudo que parecía imposible de deshacer. Dime lo que quieres que sepas, murmuré, mis palabras siendo un compromiso silencioso, un llamado a enfrentar aquel monstruo que había crecido en las sombras. La noche parecía contener la respiración, y el futuro se bifurcaba frente a nosotros, oscureciéndose cada momento más. Javier echó un vistazo más a la congregación inquieta, y entonces, con una resolución temblorosa, se preparó para desatar una verdad que amenazaba con desbandar la última base de confianza sobre la que nos sosteníamos. Fue un instante en el que el amor podía ser redentor o devastador, y yo no sabía cómo terminaría esta tormenta que había comenzado a arrastrarnos a todos hacia la oscuridad. Las palabras de Javier flotaban en el aire, envueltas en un silencio tenso en el que cada susurro era como una herida expuesta. Daniel tenía los ojos tan dilatados que apenas podía vislumbrar el cordón de cabello que se le había caído sobre la frente, inerte ante la revelación que estaba a punto de estallar. Con más coraje del que sentía, Javier continuó. Aquella noche empezó, su voz cargada con un peso emocional que parecía atravesarle el pecho. El accidente no fue un simple descuido. Rosa, tú sabías más de lo que dejaste que ellos creyeran. Te escondiste detrás de una verdad dañina, permitiendo que la culpa te devorara. Pero yo vi lo que sucedió. Vi cómo las decisiones que tomaste destruyeron no solo tu vida, sino la de Daniel. La imagen de Rosa, aferrándose al borde del altar, su rostro empalidecido, se hizo demasiado real. Había una fragilidad en su expresión que nunca había notado antes, y por un momento, la rabia de su defensa parecía deshacerse como azúcar en agua caliente. ¿Qué pasó? Daniel apenas logró formular la pregunta, su voz un hilo casi inaudible. Fue una catástrofe emocional. Después del accidente, las mentiras se apilaron, y tú, Rosa, decidiste que lo mejor era dejar a Daniel sin respuestas. Creíste que protegerlo era la solución, que el silencio era un refugio, pero solo lo has mantenido atrapado en un ciclo de preguntas sin respuesta. Javier dijo con una mezcla de tristeza y firmeza que cortó el aire como un cuchillo. El rostro de Rosa se transformó en una mezcla de desafío y aprensión. No entiendes, no comprendas. Su voz se quebró mientras se defendía con una desesperación que contrastaba con la frialdad de su propia historia. Hice lo que creí correcto. No podía perder a Daniel. Nunca quise que sufriera por mi culpa, pero las palabras de Javier resonaban con una verdad ineludible. Perderlo fue lo que hiciste al no decirle la verdad, replicó él, su voz fortaleciéndose a cada minuto. El amor no puede crecer entre las sombras, Rosa. Lo único que construiste fue una prisión. En ese instante, sentí una ola de compasión por ambos. Era imposible no reconocer el dolor que se cernía sobre ellos como un cielo plomizo. Este amor enmarañado en culpa, más que un refugio, se había convertido en una condena. Daniel se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que hablaba de su confusión. ¿Todo este tiempo me escondiste esto? ¿Te aferra tu odio a mí?, preguntó, su voz elevándose con un eco de desgarro. Ese odio nació de mis propias decisiones, admitió Rosa, su voz bajando en un murmullo pesaroso. No sé cómo perdonar lo que sucedió. Pero Daniel, si no abrimos esta herida, nunca habrá sanación. Es un ciclo que hay que romper. Sus ojos buscaron los de él, llenos de dolor y súplica. Te necesito en mi vida, y yo te necesita en paz. La congregación se había silenciado por completo, cualquier murmullo anterior ahora ahogado por la intensidad que se desarrollaba entre ellos. El aire se sentía pesado, como si la verdad no solo afectara a Rosa y Daniel, sino a todos los presentes. Javier respiró hondo, como si se preparara para dar el paso más audaz. Aquel accidente trajo consecuencias que aún hoy están ahí, Daniel.
pero no hablo solo de la separación. La verdad de aquel día se siente como una sombra que sigue cayendo sobre ti. ¿Estás preparado para cargar con ese peso, aun sabiendo que te llevará a un camino doloroso? El rostro de Daniel se tornó grave. Las palabras de Javier eran un eco de lo que temía y lo que deseaba. Anecdóticamente, yo sentía que también estaba participando en esto, la intersección de nuestras historias cada vez más entrelazadas. La iluminación de la iglesia resaltaba las emociones a flor de piel. «¿Puedo realmente confiar en el amor que me ofreciste, Rosa?», dijo Daniel, su voz quebrándose mientras el miedo y la esperanza se enfrentaban en sus pupilas. ¿Es suficiente solo decir la verdad, o es demasiado tarde? Todo en Rosa parecía centralizarse en aquel momento, como si el pasado y el futuro chocaran en su interior. Buscando el camino hacia un nuevo amanecer. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón. «Es hora de que todos enfrentemos las consecuencias», dijo finalmente Rosa, su voz firme pero vulnerable. «Si hay algo que el amor verdadero puede hacer, es acoger la verdad. Tal vez, solo tal vez, el perdón pueda florecer entre esta oscuridad». Javier, asintiendo, le dio espacio para que absorbiera el peso de su decisión. Las emociones, como olas en un mar tormentoso, comenzaban a moverse, y yo quería gritar, quería empujar a Daniel hacia adelante, hacia la verdad, pero a medida que todos nuestros corazones se abrían en reconocimiento, el sonido del tañido de una campana resonó desde el fondo de la iglesia, una vibración siniestra que cortó la atmósfera. «Esa no es la única verdad que hay que enfrentar», murmuró Javier con un escalofrío. «Hay sombras en el pasado que nunca hemos enfrentado, y a veces, la venganza puede tomar forma de algo que no imaginamos». Con eso, la atmósfera cambió nuevamente. Los rostros de la congregación se transformaron, la inquietud corriendo como un río bajo la superficie. Algo más estaba en juego, y esa aterradora insinuación creó un nudo que continuaría su curso, una carga adicional que apenas comenzaba a revelarse. La noche aún tenía más cartas que jugar, y las miradas atónitas solo eran el preludio de otra tormenta que estaba por desatarse. Daniel se quedó ahí, en el centro de la tormenta emocional, su mente girando como una noria descontrolada. Miró a Rosa, su antigua amante y su confidente quebrada, y sintió que la distancia entre ellos había crecido hasta volverse un abismo. Pero también vio en sus ojos el atisbo de una verdad que podría liberarlos a ambos. «¿Qué más hay, Javier?», preguntó con una voz que resonaba con una mezcla de desconfianza y urgencia. La congregación se mantuvo en un hechizo mudo, todos anticipando la respuesta que era, en sí misma, un acto de valientes. «Es complicado», respondió Javier, su voz tenue, cada palabra diseñada para evitar el daño adicional pero inevitable. «Alguien más estuvo involucrado en el accidente, y tu vida, Daniel, ha estado surcada por las decisiones ajenas». Se tomó un momento, como si tratara de pesar las palabras que iba a soltar. Margarita, la madre del niño que murió en el accidente, nunca aceptó lo que sucedió. Esos días se balanceaban entre la rabia y los remordimientos, un silencio denso se apoderó del lugar, como si el aire se hubiera vuelto sólido. Daniel sintió que su cuerpo se desvanecía, el calor de la indignación mezclándose con la confusión. Había realidades que nunca había imaginado, pero la idea de que la madre de la víctima estuviera aún presente en su vida tenía el filo de un cuchillo. «¿Qué quieres decir con que ha estado involucrada?». La voz de Rosa tembló al sostener la interconexión de dolor que los unía a todos. Ella estaba detrás de algunos de esos eventos desafortunados que han ocurrido. Mensajes anónimos, amenazas. Todo se sumó a su dolor, y encontró una forma de externalizarlo buscando justicia de una manera oscura, explicó Javier, sus ojos preocupados al evaluar la reacción de Daniel. «Creo que ella llegó a pensar que el dolor que tú, Rosa, infligiste había que pagarlo». El estremecimiento que recorrió el cuerpo de Daniel fue casi palpable. Pensar que su vida había estado navegando en un mar de obsesiones y resentimientos que ni siquiera conocía lo llenaba de inquietud.
La locura del pasado empezaba a cobrar sentido, y la idea de ser herido por alguien que ni siquiera conocía lo llenaba de aprensión. Rosa se encogió, como si intentara hacer que el aire a su alrededor se sintiera menos denso. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Tener una conversación con ella? ¿Exponer nuestras vulnerabilidades? En sus ojos había destellos de determinación bañados en desesperanza. Me niego a permitir que su dolor interfiera más en nuestras vidas. Bajo esa determinación hay miedo, contestó Javier, su tono firme. Margarita necesita respuestas. Necesita que su dolor sea reconocido. Mientras evade la verdad, su venganza no parará. El nombre de Margarita resonó en Daniel como un eco eternamente distante. Todo lo que él había querido hacer, dejar atrás el pasado, ahora se expresaba en una dimensión completamente nueva. ¿Y si decides hablar con ella, Rosa? ¿Qué problemas traería? No puedo vivir así, ocultando verdades, viviendo en el miedo de lo que podría suceder. Podemos solo hablar de esto, Daniel, sugirió Javier, aunque su mirada delataba una lucha interna. Hablar de la verdad puede ser desalentador, pero el primer paso siempre ha sido enfrentarlo juntos. Es hora de que reconozcamos que este ciclo de sufrimiento se alimenta del silencio. Quizás cuando la verdad se exprese, podamos deshacernos de este tormento. La propuesta de Javier pesaba en los corazones de todos. Un encuentro que podría traer a la luz sombras que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. ¿Pueden hacer eso? Rosa preguntó, su voz quebrándose por la inminente angustia. ¿Podemos sentarnos con ella? ¿Confrontar el dolor? Es lo que se necesita, afirmó Javier. El camino hacia la redención no siempre es fácil, y seguramente será doloroso. Pero liberarse de esta carga es lo que realmente deseas, ¿no? Pero ¿y el perdón?, dijo Daniel, su voz temblorosa. ¿Qué pasará con todas las emociones que aún atormentan nuestras almas y que no podemos entender? Estar cara a cara con alguien que ha buscado venganza nunca se convierte en un acto de amor. Daniel sintió que el aire se volvía espeso. La angustia de la incertidumbre lo mantenía cautivo en un lado de la balanza, mientras la posibilidad de confrontar a Margarita se balanceaba con el miedo de hacer explotar mágicamente la pesada carga del pasado. Dejémoslo así, dijo Rosa, respirando hondo, me rehúso a permitir que el dolor de los demás dictamine mi vida. Pero estoy dispuesta a escuchar. Si esa es la verdad, haremos lo que sea necesario para sanar. Los ojos de Daniel se encontraron con los de Rosa, y la conexión entre ellos pareció brillar con una tenue luz de esperanza en medio de la tormenta. Sin embargo, esa esperanza era frágil, un hilo casi desgastado que podría romperse en cualquier momento, pero antes de que pudiera hablar de nuevo, una figura familiar apareció por la puerta trasera de la iglesia. Era Margarita. La tragedia y la promesa de dolor estaban a punto de entrelazarse aún más en este drama que parecía no tener fin. La atmósfera se encrespó instantáneamente. Nadie esperaba su llegada, y su presencia era como un rayo en un cielo por lo demás tranquilo. Con un rostro resuelto y unos ojos que parecían llenos de fuego, Margarita dio un paso adelante, dispuesta a alterar el delicado equilibrio que habían intentado construir. Vine a buscar respuestas, dijo, su voz cortante como el vidrio. Necesito que me digan la verdad. La confesión de Margarita resonó en el aire helado como un trueno, y cada palabra se sintió como un hacha afilada lista para caer. Daniel se quedó inmóvil, sus pensamientos chocando entre sí, entre el instinto de levantar la voz y la necesidad de callar, de preservar lo poco que quedaba de su ya tambaleante vida. Rosa dio un paso hacia adelante, como si la valentía que brotaba de su interior la empujara a enfrentar no solo a Margarita, sino también a sus propios demonios. Lo que ocurrió fue un accidente, Margarita, comenzó, con palabras que buscaban un puente pero que podrían convertirse en un muro. Nadie quería que esto pasara. Está en nuestro dolor, en nuestra memoria entrecruzada. Pero tú, Rosa, has seguido viviendo tu vida, interrumpió Margarita, su tono frío como el acero.
¿Y mi hijo? ¿Qué tengo yo en mi vida ahora? Sus ojos eran dos tormentas, llenos de meridiana rabia y de un dolor tan profundo que parecía inquebrantable. El aire vibrante entre ellas generó una tensión que hizo que el resto del mundo se desvaneciera. Rosa vaciló, el eco del sufrimiento ajeno resonando en su alma. Había buscado respuestas, o al menos su paz, y sin embargo, allí estaba, enfrentando ese tsunami emocional que la arrastraba de vuelta a la época más oscura de su vida. Siempre he llevado ese peso, admitió, su voz quebrándose. No puedo cambiar lo que pasó, pero quiero entenderte. Quiero que encuentres paz, ¿paz? Margarita soltó una risa amarga. ¿Paz entregada por quien se fue con el viento mientras yo sostenía su cuerpo en mis brazos? ¿Paz mientras yo me convierto en la sombra de lo que solía ser? Su desesperación era palpable, y el dolor desbordaba en cada palabra. Daniel sintió un nudo en su garganta. Era un observador atrapado en un duelo entre dos mujeres que llevaban en sus espaldas el peso de una tragedia que, de alguna forma, había afectado sus vidas. Sin embargo, había algo más profundo, algo que se agazapaba detrás de los gritos de Margarita. La rabia que mostraba, aunque era comprensible, no era más que un velo que cubría un abismo de angustia. No soy tu enemigo, finalmente se atrevió a decir Daniel, su voz en un susurro, casi como una súplica. Nunca lo fui. Cada uno de nosotros ha sufrido de maneras que no podemos entender por completo. No sé cómo puedo ayudarte, pero estoy aquí. Margarita desvió la mirada, como si esas palabras fueran un hilo que alcanzaba a tocarla pero que aún no estaba lista para atrapar. La furia en su corazón, así como su alma herida, necesitaban reconocimiento, y tal vez un puente hacia la compasión genuina. ¿Qué sabes tú del dolor?, cuestionó, y aunque sus palabras eran afiladas, había un matiz de quiebre en su voz. Eres un hombre que ha estado atrapado en una vida llena de errores y nunca has pagado por lo que hiciste. No puedes simplemente presentarte y ofrecer tu ayuda cuando has estado ausente para mí y mi hijo. Daniel sintió que la rabia comenzaba a transformarse dentro de él, pulsando con una necesidad de llegar a Margarita, de permitirle que su dolor se sintiera. Lo entiendo. Tal vez nadie puede entender completamente lo que has pasado, ni yo podría intentar poner un precio a ese dolor. Pero estoy aquí, y si necesita que sea parte de este viaje, entonces estoy dispuesto a asumir la carga. Permíteme ayudarte a buscar respuestas, no solo para ti, sino para nosotros. La tensión en la iglesia se sentía como una cuerda al borde de romperse. Javier, que había permanecido en un segundo plano, observaba cada gesto, cada palabra. Si eso es lo que deseas, entonces este es el momento de buscar respuestas. Daniel está dispuesto a enfrentar el dolor contigo, Margarita. Todos estamos aquí por algo, la mirada de Margarita se volvió más intensa, sus ojos escudriñaban a Javier en busca de un cambio de suerte, de alguna señal. ¿Para juzgar? ¿O para absolver? El resentimiento todavía ardía, pero entre los matices de su voz había un titubeo que indicaba una grieta en su coraza. No, para encontrar claridad, dijo Javier. Para cerrar ese capítulo. Abierto. No es un juicio, sino una invitación a compartir el dolor y, tal vez, empezar a sanar juntos. El silencio que siguió fue como una exhalación, un instante en el que todos respiraron la posibilidad de un cambio. La mirada de Margarita comenzaba a enredarse con la vulnerabilidad que ofrecían Daniel y Rosa, los lazos entre ellos se desdibujaban y podían ver que el dolor, aunque aleccionador, también podía haber un camino hacia la redención. Mientras la atmósfera se llenaba de un rocío de esperanza, una sombra se movió en el rincón de la iglesia, y una figura conocida apareció, el padre Luis, quien había sido una constante en la vida de Daniel. Su expresión era sombría. Lo siento, pero parece que hay más en esta historia de lo que podríamos haber imaginado, dijo, atrayendo la atención de todos. No es solo Margarita la que busca respuestas.
Todos se giraron hacia él, y el impacto de sus palabras pareció romper el pequeño hilo de esperanza que se estaba tejiendo. Era un nuevo giro inesperado en una historia que parecía ya complicada. El eco de una nueva angustia se deslizó por la iglesia, dando la sensación de que la tormenta estaba aún muy lejos de terminar. El padre Luis avanzó con pasos firmes, pero su mirada evitaba la de todos, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar tuvieran el peso de un mundo sobre sus hombros. Sin embargo, la tensión en el aire se intensificó aún más, dejando a todos suspendidos en un claro silencio, como si la iglesia misma retuviera la respiración ante la revelación que se avecinaba. Lamento interrumpir este momento, pero hay algo que debo decir, comenzó, su voz temblando ligeramente. Hace años, en una confesión, se reveló algo que cambió el curso de muchas vidas. Fue una confesión que, quizás, debía haber llevado al conocimiento de las personas implicadas, de todos ustedes. Margarita se tensó, su cuerpo reflejando el frenético latido de su corazón mientras absorbía cada palabra del sacerdote. Lo que quiero decir es que el accidente, una pausa terrible se instaló en la habitación. No fue simplemente un accidente, ¿qué estás insinuando?, indagó Rosa, sus ojos llenos de horror y confusión. ¿Qué pudo haber sido? ¿Acaso esto es un juego para ti? Ya no era la mujer que buscaba conectar. La desesperación se filtró en su voz como un veneno, y en sus manos resbalaban los fragmentos de su ya quebrada resolución. No, Rosa. No es un juego. El amor y la traición a menudo caminan de la mano, continuó el padre, su mirada, al fin, cruzándose con la de Margarita. El día de su tragedia, a la que todos nos referimos de manera tan abstracta, había más conflicto del que sabíamos. Más emoción. Más decisiones tomadas en un estado de desesperación. La revelación cubrió el ambiente como un manto pesado. Daniel sintió que su estómago se hundía. ¿Qué quieres decir con eso, padre? ¿Qué es lo que oculta? Su voz, entrecortada por el desconcierto, resonó, apuntando al centro del dolor que iba más allá de sus propias culpas. El año anterior a aquello, Margarita se enfrentó a decisiones que marcarían su destino. Había amenazas que nunca alcanzaste a conocer, Daniel. No todo era tan simple como lo que parecía. El padre Luis hizo una pausa. Margarita no ha estado sola en su dolor. Otros, como yo, han tenido que cargar con secretos hechos de silencios. Daniel dio un paso hacia adelante, confundido y herido. ¿Otros? ¿Qué deseas decir con eso?, preguntó, todavía sacudido por la creciente tormenta de emociones. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero cada pieza traía consigo más heridas abiertas. Mi deber era proteger, no solo la confesión, sino a todos los implicados. Pero ahora veo que, de alguna manera, he fallado. No solo a Margarita, sino a todos ustedes. El padre se tomó un momento para respirar, como si cada inhalación fuera un eco de los años de sufrimiento. Puedo decir que algunos han intentado tomar venganza, y no puedo garantizar que haya cesado. Margarita, quien había estado escuchando en un silencio casi reverencial, comenzó a llorar, un llanto agudo que resonaba con dolor y rabia. ¿Intentar tomar venganza? Eso lo único que me queda. Eso y el recuerdo de un hijo que se ahogó en un mar de promesas rotas, gritó, el eco de su desesperación ahogando las palabras de compasión que intentaban entrelazarse. Javier, mirando a Daniel, dijo en voz baja, esto es más complicado de lo que imaginamos. La venganza no se detiene. La consecuencia de los secretos sigue viva. El padre Luis asintió. Efectivamente hay un futuro que puede cambiar si todos se dan la oportunidad de hablar. La verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia lo que nos queda. Las palabras del padre quebrantaron la fragilidad del ambiente. Una tormenta de emociones se desató entre ellos, arrepentimientos, ansias de redención y un miedo latente de enfrentar lo desconocido. Los rostros de Margarita,
Rosa y Daniel se entrechocaban en un vaivén de emociones encontradas, como piezas de un rompecabezas que a pesar de sus aristas dañinas formaban parte de un todo que aún debía definirse. Todo se concentraba en Margarita, su dolor y su deseo de venganza, venían en oleadas, inundando la situación con más preguntas que respuestas. No estoy lista para perdonar lo que hicieron, murmuró, sus ojos ardiendo con una mezcla de furia y vulnerabilidad. ¿Qué pasará si me hundo más en esta oscuridad? Mientras todos se enfrentaban a la neblina de enredos emocionales, Daniel sintió que una nueva corriente de vulnerabilidad emergía, entrelazándose con la angustia de Margarita. No te pido que perdones, solo te pido que me dejes ser parte de tu lucha, pronunció con sinceridad. Porque no sabemos qué nos depara el futuro, pero si te entregas al deseo de sanar, quizás podamos reconstruir la verdad que ha quedado hecha jirones. Un grito ahogado surgió de los labios de Margarita, y la atmósfera cambió nuevamente, como si todo lo vivido hasta ese momento estuviera en juego. Aquella declaración, aquel ofrecimiento de apego y de complicidad, despertó una chispa de agonía y esperanza. La luz comenzaba a ofrecerse entre las sombras, pero solo si estaban dispuestos a tomar el primer paso hacia lo que permanecía oculto, y en ese preciso instante, cuando cada corazón palpitaba con pasión e incertidumbre, un nuevo murmullo emergió de las esquinas de la iglesia. Un sonido familiar que heló la sangre de todos, el timbre del teléfono de Margarita resonó, cortando la tensión. Su mirada se detuvo en la pantalla y, por un breve instante, el horror se apoderó de su rostro. No puede ser, murmuró, su voz temblando. La llamada provenía de un número que creía perdido en el tiempo. Uno que ya no esperaba volver a escuchar. Margarita mantuvo el teléfono a unos centímetros de su cara, su pulso acelerándose con cada segundo que pasaba mientras el timbre sonaba insistentemente. La pantalla iluminó su expresión de temor y confusión, el nombre que se leía era un eco de su pasado, un recuerdo que creía haber enterrado para siempre. ¿Quién es?, preguntó Rosa, la tensión en su voz reflejando su propia necesidad de entender, de compartir el peso de la incertidumbre. Pero Margarita no respondió. Estaba atrapada en un remolino de emociones, su mente volando hacia un pasado del que pensaba haber escapado. No, este no es el momento, susurró, con las manos temblando. El padre Luis la observaba con la mirada cargada de compasión y una inquietante mezcla de anticipación. Finalmente, recolectando un hilo de valentía, Margarita presionó el botón de aceptar. La voz al otro lado la sorprendió. Era suave, pero firme, lleno de un sentimiento que resonaba con ecos de un amor perdido y anhelos reprimidos. Margarita, soy yo. Necesitamos hablar. La exclamación de sorpresa se ahogó en sus labios. Las palabras de Daniel se desvanecieron, y el mundo alrededor se fragmentó en 1000 fragmentos de dolor. No puedo, no sé si debo. ¿Cómo has conseguido mi número? Su voz temblaba, uno de esos frágiles hilos que parecen sostener un universo de emociones en equilibrio. Lo encontré. He estado buscando respuestas tanto como tú. No puedo seguir escondiéndome del pasado. Necesito que me escuches, insistió la voz. Era Mateo, el hombre que había elegido alejarse, que había desaparecido cuando más lo necesitaba. La verdad resonaba como un tambor en su pecho, mientras el padre Luis y el resto de los presentes observaban, el silencio se extendió, cargado de potencial y peligro. Lo que sucedió entonces, comenzó Margarita, más para sí misma que para él, no puedo simplemente dejar que vuelva a perturbarme. En su interior había una tormenta que amenazaba con consumirla, es precisamente por eso que debemos hablar. Hay cosas que no sabes y que son cruciales. Aquella noche no solo se trató de un accidente, continuó Mateo, su voz atravesando la distancia y el tiempo. Han pasado años, pero el dolor no ha desaparecido, y la verdad, su voz tembló con un tono de inevitabilidad. La verdad podría determinar si el futuro que imaginas es posible. Margarita sintió un nudo en el estómago.
Las revelaciones del padre Luis estaban aún frescas en su mente, y ahora Mateo se unía a la sinfonía de secretos que amenazaba con romperla. No estoy lista para escuchar otra cosa que pueda romperme por dentro, le contestó, con una mezcla de rabia y vulnerabilidad. Ahora mismo estoy tratando de entender lo que significan los ecos de todo este dolor. Daniel, observando la lucha interna de Margarita, sintió un impulso, una necesidad ardiente de intervenir. Margarita, si él tiene respuestas, quizás sea el momento de dejarla salir. El pasado nunca se irá, pero quizás se pueda salir de su sombra. La mirada de Margarita chocó con la de Daniel, y en ese cruce de miradas había una chispa de esperanza, un indicio de una conexión tan frágil como potente. El padre Luis, con una mezcla de sabiduría y preocupación, asintió, instándola a seguir su instinto. Con un suspiro profundo, Margarita se recompuso, respondiendo al teléfono. «Está bien, Mateo. Hablemos. Pero necesito que me digas la verdad». Era una capitulación, una aceptación del dolor, pero también un paso hacia la reconstrucción. Javier y Rosa intercambiaron miradas llenas de incredulidad. «¿Crees que eso es lo correcto?», murmuró Rosa, su inquietud palpable. Pero Margarita ya había tomado la decisión. «Si él tiene razones, necesito escucharlas. Para poder avanzar, debo entender qué ocultó y qué generó realmente ese dolor», expresó, apretando el teléfono con fuerza. «No voy a permitir que otro secreto me arrastre a la oscuridad». A medida que la conversación avanzaba, Margarita comenzó a sentir cómo la dinámica del grupo en la iglesia se modificaba. Las miradas de los demás se volvieron más esperanzadoras, aunque encubiertas por una inquietante duda. ¿Era posible que las palabras de Mateo dieran sentido a tantas cicatrices? ¿O, por el contrario, las abrirían aún más? Mateo continuó, revelando pequeños fragmentos de la historia que había recorrido en silencio. Los vínculos oscuros se entrelazaban. «Margarita, la realidad es más compleja de lo que hemos admitido. Los caminos que tomamos ese día están llenos de ecos de decisiones que aún no hemos comprendido». Al otro lado de la iglesia, los corazones de Rosa y Daniel palpitaron con una mezcla de interés y recelo. Esta no era simplemente una conversación, era un momento que podría definir la trayectoria de todos sus presentes y futuros. Cuando Margarita terminó la llamada, la expresión en su rostro había cambiado. Había encontrado respuestas, pero también nuevas preguntas llenaban el aire, más pesadas que las anteriores. «No sé si esto es cierto, o si será realmente liberador. Solo sé que el pasado está llamando, y no puedo ignorarlo por más tiempo». Mientras los ecos de sus palabras se desvanecían, el padre Luis se acercó, su voz tenue, plena de empatía. «La verdad puede herir, pero también puede sanar. En este camino, ¿podrán hallar la fortaleza para enfrentar lo que se les ofrece?». Y en ese instante, el silencio de la iglesia se rompió nuevamente, un nuevo timbre del teléfono resonó, uno que pertenecía a Rosa. Estaba pálida, y todos se volvieron hacia ella, sabiendo que, al igual que Margarita, su vida también estaba a punto de cambiar. Rosa, con el teléfono temblando en sus manos, miró a sus amigos, la ansiedad dibujándose en su rostro. «No puedo contestar», murmuró. La voz de quien la llamaba era un susurro que la había estado persiguiendo, un eco del pasado que creía haber dejado atrás. Un segundo llamado resonó en la iglesia, como el tamborileo de un corazón ansioso, y al final, con una respiración entrecortada, aceptó la llamada. «Hola Rosa, soy yo, Nicolás». Su voz era firme, pero detrás de ella había un atisbo de vulnerabilidad que le hizo estremecer. «Debo explicarte lo que sucedió esa noche. Hay cosas que no entendías, pero que ahora es crucial que sepas». Mientras hablaba, Margarita sintió cómo las emociones que recién comenzaban a calmarse se intensificaban nuevamente. Observó a Rosa, donde su expresión se transformaba, y se dio cuenta de que el remolino de dudas había comenzado a girar otra vez, no solo en ella, sino también en su amiga.
Rosa, ¿estás bien?, preguntó, sin poder contenerse. Rosa apenas pudo contestar, sus ojos bien abiertos, mirando hacia el vacío. Es él. Nicolás, el chico que no pudo terminar la frase. Las lágrimas le hicieron conocer el dolor, un dolor que había creído superado. Su voz se desvaneció con cada palabra que no podía pronunciar. Ella había vivido años con su ausencia, pero ahora se enfrentaba a una verdad que había estado enterrada bajo silencio y miedo. Debes escucharle, instó Margarita, mientras el padre Luis cerraba los ojos por un momento, sopesando la carga que ambas llevaban. Si hay algo que podamos entender, tal vez podamos encontrar paz. Los ojos de Daniel se centraron en Rosa, llenos de apoyo, recordándole que no estaba sola en este camino tortuoso. Responde, le dijo, su tono suave pero firme. Te lo debo. Rosa, escúchame, por favor, insistió Nicolás al otro lado de la línea, rompiendo el silencio que la rodeaba. La noche en que todo cambió, no todo fue como creíste. Yo tenía mis motivos, y aunque nunca supe poner palabras a eso, ahora sé que es el momento de enfrentarlo, de enfrentarnos. Rosa sintió como el pasado la envolvía nuevamente. Recordó cada risa compartida, cada promesa, y también el dolor desgarrador de su pérdida. No sé si estoy lista para oír lo que hay que decir, respondió al final, su voz temblando. Todo lo que quería era dejarlo atrás. Mateo y Nicolás, en sus propias líneas del tiempo, habían orquestado un reencuentro cargado de traumas y verdades. Ambos eran la clave para que Margarita y Rosa encontraran sentido entre las sombras que las habían perseguido. Quizás no se trata solo de un pasado sepultado, reflexionó Margarita en voz baja. Podría ser la oportunidad de cerrar capítulos o abrir nuevos. Escucha, a veces, los caminos que elegimos no son los que nos liberan, pero al enfrentarlos obtenemos la libertad que necesitamos, dijo el padre Luis, sabiendo que estaba tocando una fibra importante en las dos mujeres. Su sabiduría resonaba en la iglesia, llenándola de un aire de comprensión, un puente entre el presente y el pasado. Con una respiración profunda, Rosa volvió a la llamada y pronunció las palabras que cambiarían todo. Estoy aquí, Nicolás. Habla. Su voz era casi un susurro, pero dentro de ella, la decisión había germinado. Nicolás continuó, revelando secretos que había mantenido bajo llave. Lo que sucedió aquella noche había más en juego. No solo fue una elección. Mi vida y la vida de algunos otros estaban en peligro. El corazón de Rosa se aceleró mientras él desnudaba la trama de confusión que había tejido su pasado. El reloj marcaba el tiempo, y en ese instante, la línea entre la verdad y la traición comenzó a desdibujarse. A medida que Nicolás desgranaba sus recuerdos, la tristeza y el alivio hicieron un baile en su interior. Las palabras accidente y elección se arremolinaban, haciéndola cuestionar si había guardado rencor en un lugar equivocado. Mientras tanto, Margarita sentía que la conversación se desplegaba como un rompecabezas, uniendo las piezas abiertas de su propia vida con la de Rosa. Ya. No eran solo ecos de un pasado aterrador, se volvieron posibilidades de sanación y, tal vez, de redención. Pero de repente, el sonido cortante de la puerta abriéndose interrumpió la atmósfera delicada. Era Javier, su mirada confusa reflejando la intriga de la situación. ¿Qué estoy perdiendo?, preguntó, consciente de que había más en ese lugar sagrado del que era ajeno. Javier, es complicado. Estamos intentando entender algunas cosas del pasado, respondió Margarita, sintiendo que el remolino estaba más activo que nunca. Todos enfrentamos demonios, dijo Javier con una tristeza repentina. A veces creo que estamos hechos de todo lo que hemos ocultado. El peso de sus palabras llenó el aire, desnudando emociones enterradas y desencadenando un nuevo cuestionamiento. ¿Sería posible que los pensamientos no expresados fueran los verdaderos puentes hacia la sanación? Rosa seguía con la conversación, visiblemente afectada, mientras Margarita se preguntaba si las revelaciones en esas líneas cruzadas de vidas compartirían el mismo desenlace, o si, al contrario,
Abrirían nuevas heridas en lugar de cerrarlas. Sin saberlo, cada uno de ellos enfrentaba retos que marcarían un camino impredecible, y entonces, el sonido de un nuevo mensaje llegó, iluminando las pantallas de todos. Un mensaje de alguien inesperado que acentuaba las dudas y promesas, dejando el aire denso con la incertidumbre de un futuro que jamás imaginaron. La pregunta que flotaba en el ambiente era clara: ¿serían suficientes las palabras para sanar aquellos corazones rotos? La tensión en la iglesia se tornó palpable. Las palabras de Nicolás resonaron en mi mente como ecos lejanos, profundizando la confusión y el temor que se apoderaba de mí. Mientras los otros conversaban, un hilo invisible me unía a ellos, una necesidad imperiosa de entender, de enfrentar las sombras del pasado que amenazaban con devorarnos. Las miradas se cruzaban, cada uno luchando con sus propios demonios. Sentí el peso de la incertidumbre. ¿Habría alguna posibilidad de que nuestras historias se entrelazaran para crear un futuro diferente? El padre Luis, con su sabiduría y comprensión, esperaba pacientemente que tomáramos otro rumbo. Y así, mientras la conversación se desenrollaba, decidí dar un paso al frente. Es cierto que el pasado ha sido doloroso, dije, mis palabras emergiendo con una sinceridad que temía pueda quebrar todo el espacio seguro que habíamos construido. Pero hemos dejado que esas sombras se interponen en nuestro camino hacia la luz. Miré a Rosa, a Margarita, a Daniel, cada uno cargando su propio peso. Si realmente deseamos sanar, debemos tener la valentía de enfrentar lo que fuimos. Solo así podremos encontrarnos en lo que seremos. Mis palabras provocaron un parpadeo de sorpresa en cada rostro. Había algo irrevocable en lo que decía. Era como abrir una puerta cuyo peso había aplastado durante demasiado tiempo, y ahora, finalmente, se atrevía a ser escuchada. Rosa tomó una respiración profunda. Lo entiendo, Ana. Pero, ¿y si no todo lo que descubramos sea lo que deseamos escuchar? Su voz, temblorosa, revelaba el tumulto emocional en su interior. ¿Y si nos desgarra aún más? En ese momento, Javier, quien había permanecido en la sombra observando, se unió a nosotros. El miedo a lo desconocido nos ha mantenido atrapados. Pero lo que importa no es solo el pasado. Está en nuestras manos decidir cómo avanzamos. Puede que el futuro sea incierto, pero nuestros corazones son más fuertes de lo que imaginamos. La luz de la iglesia pareció volverse un refugio, invocando un sentido de esperanza en medio del caos. Tal vez este era el momento de tomar ese paso, de ser vulnerable y descubrir, a pesar de las heridas, que la conexión entre nosotros podría ser un rayo de luz en la oscuridad. Entonces, en este espacio sagrado lleno de voces pasadas, estoy dispuesta a enfrentar la verdad, sin importar lo que signifique, declaré, sintiendo que al hacerlo, una parte de mí comenzaba a sanar. Y deseo que ustedes también lo hagan. Si vamos a liberarnos de este peso, debemos hacerlo juntos. Esa declaración quebró algo en el aire. Las miradas se suavizaron, reconociendo el coraje que todos llevábamos, unos hacia otros. Nadie estaba realmente solo. Mientras nuestros corazones se unían en ese pequeño momento de entendimiento y fragilidad, me sentía al borde de una nueva posibilidad. Entonces, ¿podemos encontrarnos en esta verdad?, preguntó Daniel, su voz ahora decidida. ¿Podemos enfrentar lo que hemos ocultado y quizás encontrar perdón en el camino? Margarita sintió lentamente, las lágrimas surcando su rostro. Si la verdad es el pasaporte a la sanación, entonces que la luz entre, incluso si duele. Fue en ese instante, con el eco de nuestras palabras vibrando en la iglesia, que comprendí que el perdón no era una meta, sino un proceso. Un viaje al que estábamos dispuestos a embarcarnos en conjunto. Las sombras del pasado empezaban a disiparse, permitiendo que la posibilidad del futuro emergiera. Mientras me preparaba para comenzar ese viaje compartido, una suave brisa acarició mi rostro a través de uno de los vitrales. Fue un recordatorio hermoso de que el cambio era posible, incluso en medio del sufrimiento. Y al final, solo podemos elegir cómo contamos nuestra historia,
murmuré. El amor, incluso el que duele, siempre tiene el poder de liberarnos. Y mientras esas palabras reverberaban, comprendí que la verdadera recompensa estaba en el caminar, en el reencuentro con nosotros mismos y entre nosotros. Porque lo que importaba no era solo el fin de nuestras historias individuales, sino el nuevo comienzo que estábamos decididos a crear juntos. Las sombras habían querido que nos perdiéramos, pero estábamos aquí, sobreponiéndonos a nuestra verdad. Al fin y al cabo, el amor no solo es la luz que nos guía, sino también el faro que nos sostiene cuando la tormenta se hace fuerte. Era hora de dejar atrás las cadenas de lo que fue, para abrazar la luz de lo que podría ser. Y en ese acto de liberación, supe que nuestros corazones encontrarían la forma de sanar y florecer una y otra vez. Quizás, solo quizás, esta historia de dolor se convertiría en la de amor. Juntos, decididos a seguir. Al final, siempre hay un rayo de esperanza. El silencio que siguió envolvió la iglesia, y en ese instante de conexión real y pura, susurró en mi alma, el verdadero amor nunca muere, siempre renace en nosotros, y eso es lo que permanecerá.